noches, soy Norma Pimentel y nos encontramos en esta noche de feminismo, iniciando ya una transmisión más de Ponte las Gafas Violeta, sumamente contenta, emocionada, porque además a mí todas las noches me van a ver así, muy emocionada, porque podemos tener esta gran oportunidad de coincidir con otras personas que están igual, dando la batalla todos los días desde diferentes trincheras. Y la verdad es que vemos este entorno cada día tan complicado, tan polarizado, en el que, como dice aquí mi querida Edurne, se vacía el contenido principal, se vacía la comunicación principal para llenarla de lo que no importa. Y por eso este país ha tenido y tiene estos altos índices en materia de violencia, y también nos ha costado tantísimo trabajo combatir, erradicar y ponerle fin a cosas tan terriblemente básicas como los machismos. Y ya no le quiero decir micro, macro, porque desde que son machismos, desde que son estereotipos, desde que son maneras de ver el mundo en la que se minimiza la posición, en la que se despersonaliza a las niñas, a las jóvenes, a las mujeres, por el solo hecho de ser mujeres, pues definitivamente vamos bastante mal. Pero esta noche estoy bien contenta porque además de que está por aquí mi querida amiga Edurne Ochoa, también se encuentra con nosotras una mujer que de entrada ya me cayó requete bien por dos cosas, porque es una mujer chingona, sumamente formada, capacitada, preparada y además jarocha también. Ella es Mónica Mendoza Madrigal, doctora, nada más, doctora en investigación de la comunicación por la Universidad Anáhuac, México, maestra en comunicación política por el Centro Avanzado de la Comunicación y licenciada en ciencias de la comunicación por la Universidad Cristóbal Colón. O sea que hoy vamos a poder hablar muy bien con ella como experta de qué es esto del feminismo, en qué consisten estas acciones en las que algunos sin querer por desconocimiento y algunos otros más que entendidos del tema, hacen esto, vacían de contenido la comunicación para despersonalizar y dejar a un lado el objetivo principal, el debate de fondo y la construcción de una sociedad equitativa. Su formación se ha complementado con diplomados en materia de comunicación, derechos humanos y género por la Asociación de Comunicación para la Igualdad, avalada por la OEA, diplomados en Derecho Parlamentario, Derechos Humanos e Igualdad de Género por el Congreso del Estado de Veracruz, Comunicación Política por la UNAM, Gobernanza y Participación Ciudadana por el Instituto Mora y también en materia de género por el Colegio de México. Tiene 20 años de trayectoria diseñando y aplicando estrategias de comunicación política en campañas federales, estatales y municipales, así como en instituciones públicas, habiendo concluido recientemente el encargo como directora de comunicación social de la Presidencia de la República en el estado de Veracruz. Como académica, imparte cátedra en la Universidad Anáhuac Jalapa, en la Universidad de Jalapa también, y ha sido ponente internacional en Argentina, Uruguay, Cuba, Ecuador, y en materia nacional y estatal en diferentes foros, congresos, simposios y mesas de análisis. Ha escrito y publicado diversos textos de difusión y divulgación sobre estas líneas: comunicación política, participación política femenina, medios de comunicación, violencia de género y ciudadanía. En 1995 obtuvo el Premio Nacional Juvenil del Periodismo, labor en la que se ha desempeñado profesionalmente, y bueno, también se encuentra a cargo del Centro para la Igualdad de Género y Derechos Humanos del Congreso del Estado de Veracruz. Y me encanta esta parte, ella se autonombra activista y obviamente feminista. Así que nada más que tener el súper orgullo de contar con la participación de Mónica Mendoza esta noche para la comunidad de Ponte las Gafas Violeta. Mi querida Edus, ¿cómo estás, amiga? Aquí feliz de tener esta participación de la super Mónica esta noche. No, al contrario, Moni, eso tenemos que hacer. Lo que pasa es que a veces lee nuestra currícula y entonces así como que decimos, ay, no, ya, mejor que la hagan más chiquita, qué pena. Pero resulta que los varones, digo, no es mala onda, pero tienen 3 rayitas y apenas se acabaron la licenciatura y entonces se ponen 25 estrellitas y aparte son nuestros jefes. O sea, ¿qué onda? Leer, escribir, ¿no? Entonces, claro que hay que visibilizar los logros, los estudios, la trayectoria, los resultados y demás.
Es un honor tenerte esta noche en Ponte las Gafas Violeta, porque además es martes de feminismo y es bien importante nombrarnos feministas quienes lo somos, ¿no? No tener este estigma de decir, pues sí soy feminista, pero no lo digo públicamente porque causo roncha, ¿no? O sí soy feminista, pero no lo digo en la mesa de mi familia porque se incomodan, ¿no? Les da, pues, gastritis cada vez que yo hablo sobre algún tema del feminismo. O sí soy feminista, pero pues no lo subo a mis redes sociales porque luego llegan ataques y entonces pues ya no sé cómo por dónde llevarlos. Entonces, creo que nombrarnos feministas como somos, asumirlo, visibilizarlo, socializarlo y demás, además, tú que estás en estas áreas de comunicación, me parece que es súper importante. Entonces, darte la bienvenida, querida Moni, por estar esta noche en Ponte las Gafas Violeta y decirte que nos platiques, ya leímos justo, o ya leyó Norma tu semblanza, pero yo partiría de esta gran pregunta contigo, es, ¿en qué momento Mónica Mendoza se asume feminista? Fíjate que, bueno, en primer lugar, agradecerles a las dos. De verdad estoy muy contenta de poder compartir este espacio. Verdaderamente se los agradezco. Las admiro mucho, las sigo mucho en este ejercicio de reconocernos. Primero, bueno, es decir, allá hay una hermana feminista. Eso de entrada es un ejercicio pues que nos permite irnos identificando, pero además las trayectorias, y eso verdaderamente para mí es un honor, se los agradezco muchísimo, y creo que es bien importante hacer este pequeño repaso de cuál es ese momento en el que nos asumimos como tal, porque muchas lo son sin asumirlo, como bien lo han señalado, y otras tantas lo asumen y no lo son, que también existe, ¿no? Y cada vez más. Entonces, bueno, creo que hay que ir distinguiendo, por lo pronto, en la trayectoria personal, individual, pues cuál es el detonante de este factor. Y yo creo definitivamente que en el caso mío, pues es algo que aprendí desde casa. Mi familia hay un matriarcado, es tipo, ya saben, la casa de papel, estamos en el matriarcado, entonces en mi familia hay un matriarcado muy grande, una herencia familiar de mujeres fuertes, de mujeres valientes, de mujeres trabajadoras, y eso es algo que aprendí, que respiré desde niña. Mi propia circunstancia individual creo que es algo que también cuenta, por ahí luchas en la vida que te van definiendo y que te van guiando en el camino hacia hacerte más fuerte y sacar dentro de ti esa fortaleza que te hace enfrentarte al mundo como eres y asumirte como eres. Entonces, bueno, yo creo que fui feminista siempre, ¿no? Toda la vida. Yo tengo recuerdos de mi infancia que además son simpaticísimos. Mi papá, les platico, mi papá no me dejaba, yo fui hija única de mi papá. Y mi papá era un personaje particular porque era un ingeniero industrial, muy poeta, muy intelectual, muy politizado. Entonces tenía como una mezcla ahí de cosas y él siempre decía que su hija nunca había nacido para pelar cebollas. Entonces, si me veía haciendo alguna cosa de estas, inmediatamente, pero con un gran grito, me sacaba de la cocina o me quitaba de lo que yo estuviera haciendo para ponerme a leer. Entonces yo desde chiquita recitaba poesía, aprendí a recitar poesía en público antes de aprender a leer, por ejemplo, porque me las aprendí de memoria. Entonces todas esas cosas pues te van marcando mucho, ¿no? Te van definiendo en tu ser. Tengo por ahí algunas anécdotas de siendo niña en un programa con Jacobo Zabludovsky, yo ya hablando así muy docta, con mis palabras domingueras, rebuscadas, no sabía ni lo que significaban, pero yo totalmente en esa posición, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que siempre fui rompiendo brecha, siempre fui siendo transgresora de lo que se establecía pues en el status quo. Te escuchaba el otro día, Edu, decir que tú eres una rompedora del status quo. Yo creo que el status quo es un mito, ¿no? Y quiero decirles algo que es muy particular. Yo, por ejemplo, siempre he estudiado en escuelas de monjas y de padres. Y nunca, hasta el día de hoy, próxima a iniciar el postdoctorado, jamás me han impuesto la norma religiosa. Pero particularmente en mi infancia, cuando yo estudié en una orden religiosa y muy revolucionaria, muy, pues mis monjas andaban en tenis, no usaban hábito. A las niñas los premiaban jugando básquetbol.
Entonces, entre nosotros había esta competencia y eso, yo sí creo, para mí sí, el tema de haberme formado con maestras mujeres a quienes yo admiraba porque eran muy inteligentes y yo quería ser más inteligente que ellas, eso es algo que a mí me definió muchísimo, ¿no? Y bueno, pues con la vida. Por ejemplo, gané el Premio Nacional Juvenil de Periodismo en 1995, tenía 21 años y el tema con el que lo gané fue precisamente el papel de las mujeres en los medios de comunicación. O sea, yo siempre he hecho esto, para mí no ha sido nunca un descubrimiento, ha sido algo, un chip que ya estaba inserto en mí y que yo lo fui desarrollando, ¿no? Hubo un momento en el que sí me sentí diferente. No sé si a ustedes les pasó, que cuando lo descubren, ya ese es el momento en donde, híjole, como que no encajan con el resto, ¿no? Yo siempre tuve mucho respeto de parte de mis amigas íntimas, pero no, ellas no iban conmigo a esta fiesta particular, ¿no? De irme descubriendo en esto otro, ¿no? Y hasta el día de hoy, además, pues yo tengo muchas amigas que son abiertamente no feministas y creo que parte del proceso de la vida es ese, ¿no? Respetarnos como somos sin imponernos ninguna camiseta que no es. Al contrario, a mí me cae mal la gente, que no toma una postura en la vida. Cualquier postura que alguien tome es válida porque la define desde sus propias circunstancias, sea la que sea. Y dos, respetarse, ¿no? Respetar esa postura y entender que pues cada quien de acuerdo a sus circunstancias y a sus convicciones. Entonces, bueno, pues heme aquí, yo feminista, sí ha sido difícil construirse en un contexto donde pues el resto del mundo no lo es, ¿no? Donde la práctica cultural que impera pues es exactamente la contraria. Pero yo sí tengo un pequeño entorno que es muy sororo, ¿no? Mi madre es una adulta mayor, transgresora toda ella comenzó a trabajar a los 14 años, entonces, bueno, toda su vida fue romper reglas y sí le costó trabajo comprenderme, pero lo trabajamos juntas de marcar límites. Y tengo un par de hermanos mayores, bueno, machos mexicanos como corresponde, pero que también han aprendido a respetar a su hermana feminista, a su hermanita feminista, ¿no? Y entender que sus chistes misóginos no me hacen reír y entonces que pues mejor no los cuentan cuando estoy yo presente porque al contrario, más bien voy a protestar porque esos chistes pues no son chistes y así sucesivamente. Entonces, bueno, ahí va, ¿no? Ahí va la vida. Ir haciendo manada es parte del proceso donde una se ratifica a sí misma. Entonces yo encontré en el puerto de Veracruz, donde en ese momento vivía, ahora radico en la ciudad de Jalapa, en el puerto de Veracruz, donde comencé a vivir la militancia activa feminista, pues un grupo de amigas, al principio éramos así, ¿no? Al final uno entiende que la amistad también parte de la afinidad y entonces que por eso pues encuentras esta complicidad que construyes. Pero nosotras fuimos, algunas ya se asumían feministas, otras no, pero fuimos construyendo un hilo común que nos ayudó muchísimo en el proceso de descubrirnos a nosotras mismas. Y quiero decirles que yo, hasta ahora, a mis 45 años de edad, es la primera vez que trabajo en algo relacionado con el feminismo. Jamás en mi vida había laboralmente desempeñado algo vinculado directamente con el feminismo. Siempre he ejercido la comunicación política. He trabajado en campañas políticas y en instituciones públicas. El gran tema es que yo siempre he hecho feminismo desde donde he estado. He hecho mucho campaña política para mujeres. Durante mucho tiempo conduje un noticiero de televisión por cable en Veracruz, donde yo generaba opinión con respecto a estos temas, ¿no? Y conciencia con respecto a estos temas. Y he sido profesora universitaria durante un muy largo tiempo. Y mis alumnos y mis alumnas primero han entendido lo que es convivir con una feminista. Para muchos de ellos y para muchas de ellas fue quizás su primera experiencia de conocer en persona a una feminista. Yo les estoy hablando que daba clases en una universidad católica de 2000 a 2004, ¿no? Entonces muchos de ellos ni siquiera sabían de qué iba eso, ¿no? O sea, como lo habían oído hablar ahí un poco lejano. Y entonces tener esta profesora
tan irreverente y tan revolucionaria y tan poco convencional, pues era raro. Pero yo creo que fue crecer mutuamente, ¿no? Ellos en su adolescencia, en su proceso formativo universitario, y yo en mi proceso de construcción de la madurez. Entonces, allí nos fuimos acompañando y hoy día, pues, muchas y muchos continuaron además por el camino del feminismo a partir de ese aprendizaje común que tuvimos, y algunos ¿no? Y algunos lo toman así con su distancia y con sus reservas, pero la verdad es que ha sido un proceso muy enriquecedor. Entonces, con esto les quiero decir que el feminismo combina con todo. A mí me encanta esa parte cuando dices asumirte o no asumirte feminista, pero tener una postura. Y yo creo que eso es bien importante en donde se camine, en donde se transite, el tener esta capacidad de ser autocríticas y decir, a ver, o sea, comulgo o no comulgo con una causa. Al final de cuentas, en un mundo tan plural, tan diverso, pues no todos nos tiene que gustar lo mismo. Una cosa, y eso ya es bien importante, una cosa es que no todos nos guste lo mismo, no todos estemos de acuerdo con lo que los otros opinan, pero otra muy distinta son las faltas de respeto, ¿no? O sea, yo puedo pensar diferente de mi vecino, de mi vecina, pero lo complicado es cuando, como no lo entiendo y pienso diferente, entonces, ¿sabes qué? Me voy a los ataques. A mí me encanta eso y me encanta también esta capacidad, Mónica. Digo, aparte tienes unas megatablas en las comunicaciones, ¿no? Eso es natural y muy notorio. Pero me imagino tus clases en la náhuatl. O sea, sí me imagino tus clases en la náhuatl. Porque yo te he de decir que pues por aquí a mí también me ha tocado, solo que son diferentes contextos. La sociedad jarocha, la sociedad veracruzana es diferente a la sociedad poblana. Entonces, hay temas que cuestan mucho trabajo, precisamente en esto, precisamente en esta vía de ser respetuosos y respetuosas de las opiniones, porque en algunas ocasiones lo que no entendemos, entonces lo atacamos y en lugar de preguntar, pues caemos más en la confrontación, en el desgaste de las ideas y demás. Yo quisiera preguntarte algo que hace un rato leyendo tu semblanza, la verdad así me llamó mucho la atención. Esta parte de estar en la comunicación de la presidencia de la República. ¿Qué cosa? O sea, a ver, ¿qué temas tan complicados? Precisamente porque así como pararte frente a una clase y pues ir construyendo con tus alumnas y alumnos su opinión y la manera en la que van a, pues sí, a formarse y a identificar el mundo, eso tiene siempre un gran reto y además un gran reconocimiento. Y del otro lado, estar en medio del huracán, porque es un huracán, una administración pública, pero si lo es en un municipio y en un estado, menuda labor a un nivel presidencial. Platícanos un poco sobre esa experiencia y esa experiencia también en un entorno, híjole, en el que pues les encanta a todos los presidentes y expresidentes, pues ahora, ya todo el mundo se asume feminista, ¿no? Y dices, no, está bien chido, qué bueno, ¿no? O sea, está padrísimo. O sea, si lo ocupan bien o no el concepto, ¿quién somos nosotras para criticárselos? El tema de fondo es que ahí no se trata solo de asumirse, se trata de las acciones, ¿no? Sí que sí. Bueno, les platico brevemente. Fue una gran experiencia para mí, una súper experiencia. Yo en 2012 era secretaria de prensa y propaganda del Partido Revolucionario Institucional en el estado de Veracruz, en el Comité Directivo Estatal del estado de Veracruz. Entonces me tocó coordinar la campaña presidencial en la entidad y también formé parte de la Mesa Digital Nacional, cosa que fue maravillosa, ¿no? Yo estaba, dije, si yo tengo que pagar, díganme a quién le pago por vivir esta experiencia, ¿no? Este momento coyuntural, esta locura. Y entonces, a partir de esa experiencia, trabajé de manera muy cercana con el equipo de comunicación social, pero yo
yo tenía trabajo, ¿no? Cuando concluyó la elección, pues continuamos el trabajo en el partido y muy poco tiempo después me volví al gobierno del Estado. Yo me incorporé nuevamente a la Secretaría de Gobierno, a la cual pertenecía. Entonces, bueno, estaba trabajando en eso. Y fue cuando los 2 primeros años de la administración peñanietista estuvieron trabajando el proyecto que después, una vez que fue aprobado por la Secretaría de, ¿cómo se llama a nivel nacional? La del dinero, Hacienda. La Secretaría de Hacienda, perdón, estaba la Secretaría de Finanzas Estatal. La Secretaría de Hacienda tiene que aprobar los presupuestos para la creación de los nuevos espacios. Una vez que lo aprueba, bueno, antes debe de aprobar el presupuesto de egresos la Cámara de Diputados. Entonces, bueno, haber propuesto la creación de estas oficinas estatales fue un tema que tardó mucho tiempo, porque primero pues hubo que hacer la modificación en el presupuesto de egresos, que la votaran los diputados, y al siguiente año ya incorporarlo pues en el presupuesto que envía la Secretaría de Hacienda a las dependencias. Entonces, exactamente a los 2 años de haber iniciado la administración, por fin se crearon las oficinas regionales. Quiero decirles, desde el estudio propio de la comunicación social, Edu, lo debes de saber muy bien, la comunicación presidencial siempre ha sido sumamente centralista, y esa es una de sus mayores desventajas, ¿no? Que en la práctica, pues, lo vivimos como esta enorme distancia social que vive la población con respecto a sus gobernantes, en este caso los presidentes, porque pues la comunicación que ellos ejercen la concentran en los grandes medios de la Ciudad de México, pensando que con eso comunican a todo el país, y no es así. Entonces, el proyecto que se presentó fue el de crear 11 oficinas regionales para 11 regiones del país, y ese paquete entró en vigor a partir, te digo, del segundo año de gobierno, que fue cuando nosotros entramos. Entonces, inicialmente éramos 11, nos tocaban de varios estados por persona, y nuestro trabajo en las oficinas regionales era trabajar en la atención a medios de comunicación para allegar, digamos, la información que genera Presidencia de la República a los medios estatales de una manera mucho más directa. Y desde luego todo lo que esto representa, ¿no? Relaciones públicas, atención y gestión a medios en las giras presidenciales. En fin, me tocó viajar con el presidente en todas sus giras presidenciales. En fin, lamentablemente hubo un recorte presupuestal el primer año de haber entrado en vigor esta iniciativa, y de los 11 quedamos 6. Y entonces en la segunda mitad del sexenio pues solo hubimos 6 directores regionales de comunicación social, y fue una experiencia verdaderamente fabulosa, porque esto es algo que era completamente inaudito, no existía antes. El proyecto era, en su momento, pues desde luego, poder constituirnos como delegaciones federales en las entidades en las que estábamos representados. Y eso es algo bien importante, porque uno de los mayores problemas de comunicación que existen en todo gobierno, sobre todo en el federal, pues es la cohesión, la integración entre las dependencias. Y entonces, pues resulta que eso no se daba, ¿no? No se daba y no se ha dado nunca. Porque por un lado está la comunicación que ejecuta, que dirige y ejecuta Presidencia de la República para la figura del presidente, y por otro lado está la comunicación que tiene cada una de las dependencias de las secretarías de Estado con sus directores de comunicación social, que en realidad ellos todos dependen de ese grupo. Entonces era un problema práctico complejo, ¿no? En el caso de Veracruz, la verdad es que sí requirió mucho oficio político. Afortunadamente, en mi caso, pues yo tengo muchos años de trabajar en gobierno, entonces pues todos los actores políticos nos conocemos y hay mucho respeto, siempre ha habido una relación muy respetuosa. Entonces eso permitía, por ejemplo, yo sí entraba mucho a atender crisis de las otras secretarías, pese a que tenían sus titulares de comunicación social en las delegaciones estatales, pero sí había una muy buena colaboración. Entonces, la verdad, fue un ejercicio fabuloso. Yo, de hecho, he escrito por ahí mucho con respecto a ello. Una lástima, una absoluta lástima, y lo digo respetuosamente, pero directamente, una verdadera lástima que la falta de visión de la
política de comunicación del nuevo gobierno haya cortado ese ejercicio, que lo que había que hacer era reforzarlo, porque además, como les digo, se creó estatutariamente, se creó orgánicamente estas áreas, se les asignó un presupuesto, se hizo toda la reforma correspondiente para que a los 4 años, ¡pum!, desaparecieran. Y desaparecieron, entonces ya no existen. Nosotros no desarrollábamos estrategia de comunicación, como toda oficina sumamente centralizada, pues estas decisiones las tomaban el comité, en la coordinación General de Comunicación Social de Presidencia de Comunicación Social, así que bueno, pues tengo la gracia de haber estado en el equipo de que por única ocasión mayor número de medios de comunicación son los que teníamos esta figura. Puebla, por ejemplo, un muy querido amigo en Puebla es quien manejaba esta función ahí, Javi, y México, había uno en una de las Baja Californias, pero ya no me acuerdo en cuál, y Jalisco, pues éramos los estados más grandes, ¿no? Veracruz es el tercer estado en padrón electoral a nivel nacional y es el tercer estado en cantidad de medios, y es el estado que tiene más radiodifusoras de todo el país. O sea, Veracruz, siempre lo he dicho, podría ser un país en sí mismo, porque tiene mucho de todo, ¿no? Está un poco desordenado, pero bueno, así es como fue. La verdad, muy lamentable, ¿no? Mucho más allá de mí, o sea, mucho más allá de mí, porque pues uno entiende que los puestos son transitorios. Yo sí creo que debieron haber dejado estas oficinas, que lo que necesitamos es acercar el gobierno, no alejarlo más. Y pues bueno, no hubo la visión, como no hay la visión en muchas otras áreas, y los desaparecieron. Así. De estos temas, es decir, no saben justamente cómo responder, no tienen esta visión feminista, mucho menos tienen perspectiva en género, y ahí hay un gran desgaste de la figura presidencial. Las encuestas dicen, no lo digo yo, que quienes hoy están restándole puntos y aprobación al presidente de la República se llaman feministas, mujeres, Frente Amplio de Mujeres. ¿Cuál es tu análisis en un tema de comunicación ante lo que está sucediendo? ¿Qué ves en donde no logran empatar estas estrategias en un tema de contención, en un tema de socialización, en un tema de reacción, en un tema de estrategia, ¿no? Porque finalmente, hoy, les guste o no, las feministas, las mujeres, somos la resistencia en este país. Así es. Así es, y coincido contigo, ¿no? Somos el único movimiento social y político que está siendo oposición real al gobierno, más allá de los escasos esfuerzos que están llevando a cabo los partidos políticos que no están sabiendo ser oposición, sí lo estamos sabiendo y ejerciendo las feministas en México. Mira, en el caso particular de la comunicación, hablando estrictamente, tú eres una experta, o sea, yo me siento nada a tu lado platicando de estos temas. Creo que el problema radica fundamentalmente en que como nunca antes, y por favor no me vayan a empezar a decir los amigos que nos escriben, es que tú eres priista. No soy Bartlett, se los juro. No, yo soy una comunicóloga política que ha hecho su trabajo para quien la ha contratado durante todo el tiempo. No tiene nada que ver con preferencias, tiene que ver con análisis profesional de la comunicación política. Creo que hoy día no hay una política de comunicación social. No está definida cuál es el objetivo de la comunicación institucional.
Y entonces, al carecer de ello, la comunicación que se ejerce es una comunicación que depende del contentillo de quien detenta la figura presidencial, de su animosidad, de su voluntad, de cómo amaneció hoy, a ver qué dice hoy, qué ocurrencia tiene. Y no quiero decir que son poco profesionales y que desconocen lo que están haciendo, saben muy bien lo que están haciendo, pero lo que están haciendo no es una política de comunicación social, es estar manteniendo en el top la preferencia del presidente porque es el único activo o el activo más efectivo que poseen rumbo al 2021. El problema es que pues no están comunicando gobierno, ¿no? El problema es que no se percibe, no hay una percepción de eficacia de la acción pública del gobierno federal. Y al final, no, como dices tú, no lo dices tú, lo dicen las encuestas, bueno, no lo dije yo, lo dijo Paul Lazarsfeld en 1940, las campañas se definen en los periodos intercampaña, o sea, cuando se es gobierno. Y si no se percibe la acción de gobierno, pues entonces no hay aprobación real. Una cosa es, desde luego, tener una alta preferencia, porque todos los días se sale en la televisión, o sea, porque han hecho de la mañanera una acción pública, su única política pública, las mañaneras, y otra muy diferente es tener una aprobación sobre la percepción del gobierno, que ahí es donde falla, porque no hay percepción hacia abajo, ¿no? Esto no está emanando. Entonces, el gran tema es que por eso no se puede contener lo que pasa en movimientos tan válidos y tan legítimos como al que nosotras pertenecemos. Y hay otros, desde luego, ¿no? Yo leía este domingo, pero además con el corazón desgarrado, leía la carta de Javier Sicilia, ¿no? La carta de Javier Sicilia está llena de fuerza, está llena de dolor, está llena de pena y de desilusión, ¿no? Y no puede ser que ante esas disidencias, ante nuestras disidencias, ante las disidencias de un empresariado que está ahogándose por la crisis económica, la única respuesta posible sea la no respuesta, es decir, el descrédito y la descalificación, y acompañado de este movimiento de los boots. Lo dije desde el primer día cuando vi cómo venía la cosa de las mañaneras y esto y tal. Dije, cuidado, porque comenzar tan alto, tú lo sabes, Edu, comenzar tan alto en las encuestas y abusar de la exposición mediática se les puede revertir y ser muy contraproducente. Presidentes sobre todo como Calderón, que inició con una aprobación alta, como Peña Nieto, que en los 2 primeros años tenía el mundo a sus pies, y mira cómo salieron. Entonces, este no es el caso. Tenemos un país dividido. Ellos están apostando muy claramente a la polarización, porque la polarización les está dividiendo el voto opositor. Digo, al final del día, los partidos políticos no están siendo una oposición, pero no es la única oposición que existe. Y los partidos políticos no están viendo en nosotras la oposición que somos. Y entonces los partidos políticos se van a topar de frente. Pero bueno, ese es análisis político. El análisis estrictamente mediático, pues es que no hay una política de comunicación, por eso no saben contestar. Y el descrédito les sirvió al principio, pero no les va a poder seguir sirviendo. No pueden seguir estirando la liga con la misma respuesta reiterada, porque hay un súper desgaste de la figura presidencial. Y no pasa, o sea, del 8 de marzo a hoy, ha habido un tema muy importante que es la pandemia en medio. Pero el 28 de septiembre estamos convocando a marcha por el Día de la Despenalización del Aborto en México. Entonces, las feministas vamos a volver a salir a las calles. Ahí va a estar el pulso real. O sea, sí hay un movimiento que pasa en redes que es muy importante, pero nuestra oposición no es solo de redes, ¿no? No somos sus boots. Nosotros somos de carne y huesos. Nosotros no somos huevos. Entonces, el gran tema es ese, ¿no? Tienen que buscar vías legítimas para contestar. Ellos quizá pensaron que incorporando feministas reconocidas al gobierno
iba a ser suficiente para justificar la falta de resultados en la acción de gobierno. Ya vimos y ya vieron que no es así, que eso no es suficiente. Lo que hemos venido hablando en Pink Bunker, por cierto, Edu, enhorabuena por la iniciativa, es el tema ese, ¿no? Que no es solo de inclusión, sino es de representación. O sea, no nada más es tenerlas ahí, sino que ahí puedan hacer esta justicia transformadora. Por ahí va. Híjole. Y ya le vamos entrando a los temas, ¿eh? A ver, entonces, en la agenda feminista aparte vienes de verde, o sea que no hay manera de que no. No, totalmente. No hay manera. Totalmente. Hablar de la despenalización del aborto. Híjole, a mí yo me aviento tiro por viaje este debate. Insisto, es una sociedad muy complicada en la que nos encontramos, pero bueno, no quiero decir Puebla, ¿no? O sea, en general, México y el mundo completamente. Y a mí este fin de semana, digo, yo creo que a todas y a muchos también les movió el hecho de, pues, el fallecimiento de la jueza Ruth Bader Ginsburg. Y si no han visto todavía La Voz de la Igualdad, no sé qué están esperando para ir a verla, o no sé si... O también descárguense el documental de su vida que está en Amazon. El RBG, el documental. Exactamente. Y ella también, independientemente, no, porque ya saben, ¿no? O sea, yo he leído por ahí de todo. No, es que ella sí era una feminista equilibrada, es que ella no era una feminista de salir y andar en las pintas y las marchas. Y digo, bueno, pues ay, por favorcito, no falleció con estos antecedentes, con este arrastre histórico, arrastre mundial, porque no es un fenómeno solo en Estados Unidos o en América Latina, es un arrastre mundial, porque si algo precisamente hizo fue conjugar la formación académica, el andar en la calle, la vida activa, activista, la defensa en los tribunales y después obviamente la creación ya de precedentes. A mí me encanta que ella misma dice, yo soy disidente, y hablando un poco en la parte de los mecanismos de creación de normatividad en Estados Unidos, ¿no? Los precedentes de las disidencias que se podrían presentar, qué cosa que aquí en este país, pues no, ¿verdad? Porque no tenemos esa posibilidad de incidencia y de construir esos argumentos. Pero el punto aquí es, la agenda feminista, sí o no, las feministas, sí o no, pro derecho a decidir de las mujeres sobre nuestro cuerpo. O las feministas pueden ser feministas sin entrarle a ese tema, o simplemente pasarlo como por, bueno, sí, o sea, sí defiendo el derecho a la vida, como una vez alguien, es que me ponen cosas muy chistosas en las redes. Es que ya de veras mejor me río. Una mujer que luego después me dijo que quería que le diéramos un apoyo para una candidatura. Entonces dije, no entiendo. O sea, a ver, ¿cómo? Y en un momento yo dije que había que defender la vida, pero yo me estoy refiriendo a la vida de las mujeres, ¿no? Y entonces me dijo, es que es un contrasentido, porque quien habla del aborto, pues está en contra de la vida. Híjole. Legalmente yo hago sufrir mucho también a abogados y abogadas, porque el Código Civil a nivel nacional y los códigos civiles locales, discúlpenme, no establecen en ningún bendito lugar, y si estoy mal, neta, tráiganme los artículos, porque no sé qué códigos leo yo y cuáles leen las otras personas. No reconoce jurídicamente vida, no reconoce capacidad jurídica, a un feto no lo reconoce. Yo no sé por qué nos seguimos desgastando tanto, si legalmente ni siquiera lo tienen reconocido. Pero bueno, entiendo que es más un fenómeno social, moral, cultural, y tiene que ver un poco más con la manera en la que se concibe o que nos han enseñado que se debe concebir el mundo. Sin embargo, cuando hablamos de feminismo, se habla de una agenda feminista. Entonces, ¿qué tendría que pasar ahí, Mónica? O sea, ¿sí o no meter dentro de la agenda
el tema de la legítima defensa del derecho a decidir de las mujeres sobre nuestro cuerpo. Hoy lo voy a decir en palabras jarochas. A huevo. ¿Ya ven? No hay de otra. O sea, está fundamentado en ley. Estamos viviendo la era de los derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos reconocen nuestro derecho a la salud sexual y reproductiva. Voy a tratar de ordenar esto que quiero decirles. Ahí yo lo mezclo con otro tema que me preocupa verdaderamente, y el otro día lo pregunté en una de las sesiones de Pink Bunker a las especialistas, porque yo les confieso que ese tema me cuesta trabajo, ¿no? O sea, ahora que la paridad es ley, ahora que vamos por el 50% de todo, la verdad es que a mí me aterran muchas de las mujeres que pueden llegar a llegar, ¿no? Porque, hijos, ¿no? Con esas aliadas, ¿para qué necesitamos subrepresentación? Entonces lo que creo es que vuelvo al mismo punto que he venido caminando todo este tiempo, que necesitamos feministas en las posiciones de poder, no mujeres, no solo mujeres, necesitamos mujeres feministas comprometidas con la agenda de género para que lleguen a esas posiciones, porque si no, no camina, y te lo digo por experiencia. O sea, yo trabajo en el Congreso del Estado de Veracruz. En el Congreso del Estado de Veracruz tenemos legislatura paritaria, y ni así sale el tema, ¿no? No es suficiente con la paridad. Necesitamos el compromiso de las mujeres. Tenemos 5 diputadas aliadas, 6. Las demás no. Las demás claramente ni quieren asumir el costo político, porque es muy fácil navegar de a muertito, o tienen una postura religiosa al respecto. Y yo específicamente en ese tema te diría que mi reflexión personal, profesional, no es que la postura antiaborto ni siquiera sea moral o religiosa, o cultural, o androcéntrica. No, me parece que es una lectura del poder. Hemos sido muy claramente rehenes del poder impuesto por otros a quienes les es conveniente controlar el cuerpo de las mujeres. Históricamente así ha sido, ¿no? Ahora sí que para ilustrar, a quien le interese puede leer a Rita Segato, donde Rita habla muy claramente del cuerpo, del cuerpo de las mujeres como el arma, ¿cómo le llaman en la investigación forense? El arma criminal, ¿no? El cuerpo de las mujeres es el instrumento a controlar, pues para controlarnos a nosotras. Entonces, por eso nos dicen cómo nos debemos de vestir, cómo nos debemos de conducir. No pinten las protestas, no pueden ser violentas, porque entonces si no, pues no las aprobamos, ¿no? Bueno, pues qué bueno, gracias. Gracias, no gracias, ¿no? Entonces, viene todo este tema de controlar el cuerpo de las mujeres para controlarnos a nosotros y de esa manera mantener el poder hegemónico que ellos han impuesto, por lo pronto, muy claramente, desde el liberalismo francés hasta nuestros días. Digo, antes ya lo hubo, pero es este que vivimos ahora es el que estamos heredando de Jean-Jacques Rousseau. Este señor no supo lo que dijo cuando dijo que los hombres a la vida pública y las mujeres a la vida privada. Entonces, ahí viene parte del problema. No hay de otra. Ahora, más temprano que tarde será. Más temprano que tarde será. Y estamos más cerca de que sea que de que no sea. El tema es un tema, sí, de agenda política y de agenda partidista. Y yo creo que sí ahí las mujeres tenemos que ser muy claras en las decisiones que tomamos y a quienes respaldamos. Ya no podemos permitir que nos sigan viendo la cara. O sea, tenemos que exigirles a ellos y a ellas que tomen posturas y se comprometan públicamente ante esto. Yo recuerdo perfectamente, lo vi hace muy poco el programa Pan y Circo, donde están hablando del derecho a decidir,
y presenta a Diego Luna un fragmentito del debate presidencial en donde tiene sentados a los candidatos presidenciales y les pregunta, no me acuerdo quién es la comunicadora, no sé si es no me acuerdo quién es la comunicadora, les pregunta su postura con respecto al aborto y todos fingen demencia, todos tienen, ya sabes, ¿no? La tarjeta 364 que su asesor les escribió de cómo poder contestar, sin comprometerse, sin que les genere negativos, ¿no? Eso nosotros ya no lo podemos permitir. O sea, es tiempo de que asumamos con contundencia el verdadero poder que poseemos. Y el verdadero poder que poseemos no es solo el 50% para las posiciones de representación. Somos más del 50% de las electoras en este país. El padrón electoral es de 52% de mujeres. Entonces ya estuvo bueno que seamos las doñitas de colonia que les llenamos los mítines. Ya ni mítines va a haber, ¿no? Entonces, ahora sí, ya estuvo bueno. Tenemos que asumir, a ver, ¿quién se compromete? Este se compromete, órale, pues entonces con este sí voy. Por ejemplo, te digo una cosa, y además a mí me parece muy triste porque yo sé que está en la voluntad de muchas personas realmente. Por ejemplo, ¿no? El tema del aborto está en la agenda legislativa de Morena. Ayer escuché un interesantísimo panel que convocó al respecto del tema el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y estuvo la diputada Lorena Villavicencio, que es de Morena, que además yo le mega mato un pollo porque la mujer es congruente hasta la médula. Y ella lo dijo, me dice, sinceramente no sé si salga, ¿no? No lo sé. A lo mejor vamos a tener que hacer alianzas con representantes populares de otros partidos políticos porque en Morena estamos divididos, porque hay un ala de Morena, no del PES, de Morena, que se han dejado influir por este tema. Y yo siempre, bueno, hasta les he lanzado el reto, porque digo, al final yo soy comunicóloga política, ¿no? Les he lanzado el reto en Twitter de decirles, si tú, diputado, temes votar en el tema del aborto, por el costo político que te pueda representar, te regalo el estudio cualitativo, te regalo la encuesta de tu distrito para demostrarte que no en todos los casos te va a restar preferencia partidista. Porque ellos creen, y eso me parece a mí sumamente ingenuo, digo, siempre han creído, porque siempre se ha comercializado así, que el voto popular de las iglesias puede llegar a hacerles la diferencia. Y el PRI vive atemorizado permanentemente de que la iglesia le vaya a votar en contra y ahora Morena hace eso que antes hacía el PRI y vive atemorizado de que la iglesia le vaya a votar en contra. Tengo algo que decirles. No van a votar por ellos. O sea, la iglesia no va a votar ni por el PRI ni por Morena, van a votar por el PAN. Y eso ya está definido. Entonces, no tienen por qué vivir permanentemente pensando que van a perder esos votos porque no los tienen. Tienen que cuidar los que sí tienen. Y, por ejemplo, por Morena votó por lo menos un montón de feministas creyendo que al fin iban a sacar adelante esta agenda que no han sacado adelante. Por ejemplo, les platico, ¿no? En Jalapa solo hay básicamente 3 segmentos poblacionales, ¿no? O son estudiantes, o son maestros de la universidad, o son burócratas. Entonces, hay una clase pensante muy importante que está con Morena. Digo, el presidente municipal de Jalapa es un académico de gran prestigio. Entonces, hay una identificación con un sector ideológico intelectualizado y Morena. Yo creo que todos tendrán depresión aguda, ¿no? Porque están deprimidos de que fueron engañados, ¿no? De que les dijeron que iban a pasar una serie de cosas que no han pasado, por las mismas razones que no pasaron con el PAN y por las mismas razones que no van a pasar con el PRI. Entonces, aquí el tema es nosotras ponernos serias y decir, te apoyo siempre y cuando tú te comprometas públicamente ante esto. Y si no, no te apoyo, no te voto, aunque me des despensas, ¿no? Muy claramente. Perdón, Edu. No, es que estoy completamente de acuerdo contigo, o sea, yo coincido punto por punto con lo que has venido diciendo, querida Moni, porque además es importante que tú lo digas, porque mira, de repente Norma y yo lo decimos y han de decir, ay, es que pinche Durne y Norma están con lo mismo, qué pinche... No estoy de acuerdo. Entonces llega también otro especialista que está también en otros espacios y dice lo que estamos diciendo, o sea, finalmente de eso se trata, y tienes bastantes saludos, déjame, te los voy a dar porque si no, luego van a decir que ya me los comí.
Said DT dice, saludos Moni, María Isabel Maldonado, qué deleite escucharlas, me pregunto por qué no las encontré antes, gracias querida María Isabel. Gracias. Lali Pérez, venga Edurne y Mónica, qué grato es verlas juntas, besos, sí, Lali. Bianca Guerrero, saludos. Ya sabes, un hombre. Santellano Sergio, los partidos políticos no ven ningún interés social, no se sientan tan únicas. Luego también Sergio Santellano. Vamos a ver si piensan lo mismo después de la elección. Dice, la única forma que apoyaría el aborto sería por violación. Bueno, qué bueno que no estamos tomando su punto de vista, si usted apoyaría, no, pero aquí el tema es igual esto, o sea, lo que tú estás diciendo me parece súper importante porque finalmente fijar una postura política es tener claridad hacia dónde vamos. Tú dices algo en lo que yo coincido y me siento identificada. Habemos, y me sumo a este costal, mujeres que votamos, que somos, porque aparte yo soy una mujer progresista, que votamos por Andrés Manuel López Obrador porque creíamos que la agenda era progresista, ¿no? Creíamos cuando se hicieron estas grandes campañas de Abre los Ojos, ¿no? En donde se hizo toda una agenda, se hizo todo un decálogo, hablaba justamente de los derechos a decidir, y dijimos, claro, ahora es cuando, ¿no? Este es el vehículo que nos puede llevar justamente a un avance de reconocimiento de los derechos de las mujeres. Y resulta que hoy tenemos a un gobierno, el progresista más conservador que los propios conservadores, ¿no? Y que está demasiado pendiente, como tú dices, de este voto popular, que no sé si solo sea católico, pero por lo menos cristiano me queda claro que sí, y los de la luz y todas estas cosas están como muy metidos ahí. Y entonces resulta que nuevamente hay un impasse en política terrible, porque estamos con una esfera supuestamente progresista, con una resistencia y una, pues, y bueno, ¿qué te puedo decir? No, en realidad, pues no hay oposición, pero pues lo que pretende ser oposición, en donde quienes más tienen exposición mediática son abiertamente conservadores, o sea, en su agenda, por supuesto, que no viene el tema del derecho a decidir, por decir algún tema, no viene. Y luego la verdad es que el PRI, pues quién sabe dónde está, porque hagan de cuenta que se desapareció, ya no dice nada, no declaran, de repente los vemos como súper institucionales, recluidos y demás, y entonces resulta que nuevamente las mujeres somos las que estamos saliendo a marcar agenda y a fijar posturas políticas. Por eso yo coincido contigo en donde hay que votar por mujeres que traigan una agenda feminista muy clara, un tema de avance de derechos a favor de las mujeres, que tengan perspectiva de género, porque sí, ser mujer no te garantiza tener cabeza de mujer. El principio de paridad, pues sí, nominal, digámoslo así, pues sí, hay 50%, pero lo sustantivo y lo simbólico no se ve justamente reflejado en acciones a favor de los derechos de las mujeres, en política pública, en presupuesto y en todas las cosas que podamos decir. Entonces, creo que es este llamado a decir, bueno, sí, las mujeres estamos siendo la resistencia, mujeres tenemos que participar, hay que hacer como también un ABC justamente para que tengamos mucha claridad y hacerlo público, como bien lo dices. Vas al debate, ¿está usted a favor del derecho a decidir? Y entonces dicen, bueno, claro, creo que es muy importante la salud pública. Y entonces echan una bandera, un puente, y entonces dicen, oiga, además es válido, digo, para eso está el media training. Vas a dejar mensajes, no a responder preguntas. Sí, me queda claro, es una herramienta y un mecanismo, pero finalmente necesitamos personas, tanto hombres como mujeres, porque también creo que hay hombres que pueden asumir una postura con perspectiva de género, un tema de avance de derechos a favor de las mujeres, y que entonces estos son de verdad los nuevos bríos que debe de tener la política, apostarle, porque la apuesta viene desde muchos espacios, Moni, y aquí un poco para ir redondeando la idea es, ser feministas es también asumir un costo. Sí. Aunque quieran decir que no, se asume. Asumes un costo en tu espacio laboral, en tu espacio privado, en tu espacio económico, en tu entorno social y demás, porque hay gente que le saca roncha, porque hay gente que no te entiende, pero además tu propia visión se va transformando. Tú ya no encajas en muchos ámbitos, ¿no? Ya hay cosas que no estás dispuesta a tolerar, hay cosas o situaciones que no estás dispuesta a ser omisa o a volverte parte de esta complicidad patriarcal. Ya no estás dispuesta a muchas cosas. Y en el no estar dispuesta a muchas cosas, creo que aquí todas y todos, tenemos justamente que tener mucha claridad de nuestra postura política y defenderla hasta donde tope, hasta donde llegue y hasta donde toque. Porque las medias tintas, ¿no?
estas cosas de me tiemblan las patitas, o sea, sí quiero decir, pero ya me está temblando todo, creo que no nos va a llevar a ningún punto. Si hay que asumir diferentes costos, yo como consultora desde mi espacio, Norma como abogada y presidenta de la barra y feminista y maestra, tú desde la comunicación política y de gobierno y demás de donde estás, hay que hacerlo, porque si yo salgo y digo, sí, yo soy feminista y estoy a favor de esto, y luego dicen, es que entonces Edurne no es el típico prototipo que están poniendo de las feminazis, ¿no? Ya rompió con este esquema también de percepción de lo que tendría que ser una feminista, de acuerdo a las guerras sucias que se le hacen en las redes. Y luego sales tú, y luego sale Norma, y luego sale Alejandra, y luego Adriana, y luego, sí, muchas esferas en diferentes ambientes públicos, al levantar la voz y a sumarse, ya va a ser más difícil que quienes están todavía recluidas no salgan y digan, yo también estoy a favor de esto, yo también soy feminista, yo también voy a sumarme a este grupo homogéneo de mujeres que busca esto, esto y esto, ¿no? Lo que tenemos que hacer es visibilizarlo, me parece. Entonces, tú, por ejemplo, ahora que estás trabajando, bueno, que sigues trabajando en temas de gobierno, que eres feminista y demás, me gustaría que me nos contaras aquí, porque creo que esto siempre es muy interesante, ¿qué costos Mónica Mendoza ha tenido también que pagar porque se ha asumido feminista y no ha querido recular ante una postura, ante un dicho, ante una acción, porque sabemos que esto viene finalmente con algún tipo de pago de factura? ¿Qué has tenido que enfrentar, querida Moni? Uy, no, tremendo, tremendo. La verdad es que sí es muy fuerte. Yo te agradezco la pregunta, Edu, porque al final del día, y luego de pronto lo pongo en el Twitter sobre todo, porque yo tengo muy segmentadas mis redes sociales, ¿no? Facebook lo uso mucho para temas familiares, personales, con mis exalumnos, así como muy, muy en corto, y Twitter lo utilizo políticamente, ¿no? Entonces, cuando llego a poner comentarios personales en Twitter es porque quiero que se vea, o sea, no porque estoy haciendo gala pública de mi proceso psicológico interno, ¿no? Sino porque quiero que algo se sepa, ¿no? Que me sale más barato ir al Twitter que ir al psicólogo o algo así. No, quiero que se sepa. Y entonces de pronto pongo ahí temas como lo único que tengo es la congruencia. Porque sí, ¿no? Desde luego, el camino muy claramente sería muy fácil o mucho más fácil para mí si solo fuera comunicación. Es más, ya estaría yo muy millonaria, caray. Qué barbaridad, estaría haciéndole la campaña a Trump, una cosa así. Nada más que no quepo, ¿no? O sea, nada más que tenemos estos otros asegúnes muy claramente establecidos. Mira, yo te platico. Hace 10 años yo tomé la decisión de migrar del puerto de Veracruz, de autoexiliarme en la ciudad de Jalapa, precisamente por una cosa de esta naturaleza. Acabábamos de ganar una campaña política para la alcaldía que yo coordiné a un costo además muy alto, porque fue la primera campaña que a nivel nacional se fue a conteo voto por voto a nivel municipal, entonces fue tremendo, fueron 12 días, en fin, fue un desgaste enorme. Y en ese momento sale la convocatoria para dirigir el Instituto Veracruzano de las Mujeres. Yo trabajé mucho a nivel de activista en el proceso de creación del Instituto Veracruzano de las Mujeres, participé en los foros públicos, apoyé a la primera persona que llegó, en fin, o sea, colaboré mucho porque creo mucho en las instituciones, Entonces, en fin, sale en 2010, en ese momento, acabando de ganar la alcaldía, yo con una oferta laboral, pues, interesante ahí, algo por lo que además había trabajado mucho. Sale la oferta, sale la convocatoria para el instituto y no se oye nadie para el cargo. Nadie es nadie, o sea, no había candidatas a dirigirlo. Entonces, entre las activistas empieza a circular la versión de que la intención, pues, es declararlo desierto para desaparecerlo. Siempre, en todos los lugares, en todos los niveles de gobierno, las áreas de atención a las mujeres son espacios incómodos que considera el poder patriarcal que le corresponden y que se los estamos arrebatando. Entonces, no les gustan, ¿no? En fin, entonces, ante esa realidad, yo tomo la decisión personal,
además en un ejercicio de reconocimiento público, personal muy importante, decir, pues resulta que yo, porque tiene 1000 candados, ¿no? Ir por el IBM tiene 1000 candados. Es difícil, no cualquier mujer con capacidad puede ir por él, porque te exigen no tener cargos de elección popular 3 años antes, en fin, mucho candado. Entonces de pronto digo, resulta que tengo el perfil para el cargo, pues vamos. Y fui con la única finalidad de ser la única que se inscribiera para que no lo desaparecieran. No tenía otro objetivo. O sea, la verdad es que nunca he sido una persona ambiciosa que busque los cargos, ¿no? Fui específicamente a eso. Al final del día no quedé en la terna, no esperaba ni siquiera quedar en la terna y quedé en la terna y obtuvo la posición otra persona. Pero yo perdí mi trabajo en Veracruz. Perdí mi trabajo en Veracruz y además, pues, no bonito, ¿no? Y con una mujer, quiero decírtelo. Y eso fue tremendo para mí, porque pues sí, ella iba a ser la presidenta municipal de esa ciudad y yo estaba quedando no en muy buenos términos, que digamos, con ella, pues consideré que lo más prudente para mí era alejarme. Y entonces me fui. Y ese es un muy alto costo político que para mí trajo buenas cosas posteriormente, ¿no? A partir de ello ya empecé a crecer en el plano estatal y, en fin, ¿no? Tuve otro nivel de proyección en federal, como les he platicado, y tuve otra proyección. Pero eso fue muy fuerte, ¿no? Durante los siguientes 10 años, pues yo me he dedicado, o sea, del 2010 al 2020, solo a la comunicación política. Sin embargo, cuando salgo del gobierno de Peña Nieto, al final del 2018, yo tomo la decisión de no continuar ejerciendo la comunicación institucional, pues porque venía de muchos gobiernos del PRI, ¿no? Y porque al final del día, pues yo creo que tiene que haber una común unión entre quien comunica y quien ejerce el gobierno. Tenemos que ser como el doctor y su paciente, ¿no? Tenemos que comulgar ampliamente, y pues yo claramente no comulgaba con alguien con quien ni siquiera había votado. O sea, yo no voté por Morena, ni mucho menos, aunque yo siempre he sido una mujer, de hecho, mucho más vinculada con la izquierda que cualquier otra cosa, pero a mí no me hizo charm nunca. Y decido iniciar mi consultoría. Abro mi consultoría, de hecho, en ese periodo, mi consultoría con mi pareja, en fin, muy padre y todo, y pues estoy terminando el doctorado, entonces mi plan de vida era dedicarme solo a la academia y a la consultoría, pero pues no se dieron las cosas tan fácilmente como yo las hubiera deseado. Entonces en ese momento analicé qué quería hacer y entonces encontré que un espacio perfecto para cumplir mi proyecto de vida, que era sí estar en las instituciones, pero ya no en la comunicación, más bien dedicarme plenamente a hacer feminismo, era el Centro de Estudios para la Igualdad de Género y Derechos Humanos, pero el cargo se obtiene mediante concurso. Bueno, yo quiero, en resumen, decirles que estuve sin trabajar formalmente 10 meses, porque ese tiempo se tardaron primero en sacar la convocatoria. La convocatoria no salía y 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 salió. Es más, la convocatoria salió, creo que salió en marzo y la legislatura se instaló en noviembre, o sea, casi 6 meses después, lo cual es tremendo, ¿no? Y habla mal de entrada. Sale la convocatoria, 12 mujeres nos instalamos a participar. Digo, siempre hay ahí este asunto de que ya estaba una chica encargada de despacho, que no estábamos muy de acuerdo las activistas con su encargo, pero no era feminista, pero era alguien como vinculada a quienes están ahí ejerciendo el control en el Congreso. Entonces, pero además como vinculada al PS, entonces eso nos preocupaba mucho por el tema de lo que comentaba precisamente Norma hace un momento, ¿no? El tema de la agenda feminista. Nosotros en Veracruz, como ustedes bien lo saben, tenemos 2 alertas de violencia de género, la segunda por agravio comparado y el tema de los amparos con respecto al tema del aborto. Entonces era muy peligroso tener en esa posición a alguien con esas características. Entonces, en fin, ¿no? Yo hago mi trabajo, mi trabajo previo, que consiste en prepararme para el examen, primero para la presentación de todos los documentales y después para las entrevistas y para todo ese proceso.
Y cuando se conforma la terna, yo soy informada extraoficialmente de que voy en la terna, en el momento en el que se conforma la terna, el día que se iba a sacar públicamente la terna, un hombre interpone un amparo por discriminación por sexo y en ese momento se detiene el proceso. Digo, investigando, ya sabes que las redes sociales todo se sabe, pues este chico era amigo íntimo de la muchacha que estaba como encargada de despacho. Y entonces todo era el plan era que mientras se resolvía el juicio, ella se quedara como al frente de la institución. Entonces empezamos ahí a hacer mucha presión. Digo, finalmente yo soy comunicóloga política, o sea, lo que sé hacer es cabildeo político y mediático, pues hago lo que sé hacer. Y varios meses después, digo yo estuve, o sea, en total estuve 10 meses sin trabajar. La muchacha seguía trabajando en el Congreso cobrando y la otra persona que estaba en la terna también tenía un trabajo por el cual, pues desde luego cobraba. O sea, la única que estaba en el desempleo era yo, financiándome en mi convicción de estar ahí. Y al final del día hay una salida política al tema donde esta chica presenta su renuncia y a mí me parece que la única manera de entrar, siendo yo la persona que obtuvo el mayor puntaje de la elección, la única manera de entrar es en calidad de encargada de despacho, con la promesa de que en cuanto se resolviera el juicio, pues me iba yo a ser ratificada. Finalmente el juicio se resuelve en noviembre del año pasado y hasta el día de hoy no he sido ratificada. Y no creo serlo, ¿no? Porque además pues está mi postura pública con respecto al tema del aborto, que no es algo agradable, pero no pienso fingir, no pienso decir, bueno, está bien, no vayamos con ese tema, no, o sea, tú googleame y tengo firmado todo lo que tú quieras con el tema, ¿no? No puedo ser incongruente, pero yo no soy diputada, o sea, yo puedo apoyar lo que yo quiera, ¿no? Y también está por ahí un tema relacionado con la libertad de expresión de mi pareja, que es un periodista muy crítico del estado de Veracruz, que un poco ahí por presión para él pues me contienen a mí, ¿no? Y yo he pasado por toda la clase de emociones que tú te puedas imaginar, ¿eh? O sea, desde el enojo profundo y decir, no les voy a permitir que me violenten de esta manera porque esto es violencia política e institucional, hasta decir, ¿y si me voy, a quién van a poner? ¿A la chica que estaba para que otra vez no salga nada, para que lo poco que se ha podido hacer se retroceda? Porque además déjame decirte que hubo una ruptura muy grande con ciertas organizaciones feministas jalapeñas, muy fuertes conmigo, incluso yo dejé la red a la que pertenecía cuando decidí asumir el cargo, porque no estuvieron de acuerdo en que yo aceptara ser encargada de despacho. Y después la otra muchacha, no la que estaba, sino la otra que estaba en la terna, pues dijo que no es cierto, ¿no? Que la que había tenido mayores puntajes era ella y que la que debía ganar era ella y que además, ay, eso fue muy chistoso, porque me acusó severamente de yo haber operado políticamente y mediáticamente para poderme quedar con el cargo, lo cual desde luego no es ilegal y pues efectivamente en política eso es lo que se hace, ¿no? Podía también sentarme a rezar, pero eso no se me da tan bien. Y entonces, pues a mí me pareció muy lamentable, ¿no? Me pareció muy lamentable que esa es una crítica personal que asumo y subrayo, que hago al activismo. El activismo muchas veces ve a las mujeres en la función pública como traidoras, ¿no? Como ya se fueron del dark side, nosotras aquí seguimos aquí. Y no hay una ruptura, ¿no? La continuidad o la continuación de la lucha de las activistas es la que seguimos las mujeres en las instituciones. Y adentro de las instituciones es otro boleto, un nivel de violencia impresionante de todo tipo, ¿no? De todo tipo. Entonces, al final del día dices, ¿qué pinche parte de todo esto no han entendido? ¿No? Pero, bueno, ¿qué te puedo decir? Tomé la decisión de quedarme
de quedarme a concluir esto por lo que yo luché. A mí yo me sometí a un proceso de evaluación pública. Yo no conozco muchos hombres que se hayan sometido a un escrutinio de tal manera. Debí renunciar a una plaza magisterial que yo siempre he tenido y que también a las compañeras les pareció ilegal, cosa que es completamente legal. Aquí tenemos una abogada. A mí me ofrecieron cuando llegué al Congreso incluso compactarme mi horario para tener horario compactado y poder ejercer mi plaza, pero como les parecía que era una... por cierto, me hicieron una caricatura muy chistosa porque me ponían como aviadora, ¿no? Entonces, está cotorrísima porque es un avioncito. Entonces voy yo, me imagino que soy yo muy claramente porque llevo unos chinitos así volando y tengo mis banderas del PRI colgando. No, bueno, es una cosa... igual al periodista que me publicó que yo era una aviadora, le dije, pues entonces tú eres un chayotero. No, pero ¿cómo me ofendes de esa manera? Tú me estás ofendiendo a mí. Yo no soy ninguna, yo ejerzo una plaza magisterial por las tardes, ¿no? En la cual trabajo y la ejecuto, pero bueno, tuve que renunciar a mi plaza. Entonces, bueno, no, ha sido un tema complicadísimo porque ha habido presión al interior de las organizaciones, de las instituciones, o sea, brutal presión de las instituciones, tremenda. O sea, sería más fácil si yo fuera benevolente, pero no lo soy. Y hubo muchísima presión por el lado de las organizaciones al grado que, como te comento, yo me separé de la red a la que pertenecía y ahí también públicamente expresé que a partir de ese momento yo ejercía el feminismo sin organización, pero no individual, o sea, porque el feminismo es colectivo, ¿no? Pero yo más bien elegía con quién me aliaba y para qué cosa me aliaba, porque pues en estas circunstancias definitivamente no. Entonces sí ha sido muy difícil, sí es un costo a pagar muy alto, porque además hay unas batallas intestinas importantes dentro del propio feminismo, hay que reconocerlo, hay que decirlo, hay que señalarlo y hay que madurar, ¿no? Y entender que cuando vas a un proceso de selección, pues alguien gana y alguien pierde, caray, ¿no? Que no hay cargos menores, todos los cargos representan un cierto nivel de posiciones y pues hay que moverse, chula. O sea, esto es la política, no el kindergarten. Entonces, al final, creo que lo que nos falta a las feministas es aprender a hacer negociación política. Por eso Pink Bunker me parece tan maravilloso, porque es estrategia política. Cuesta trabajo entender que todo en la vida es un proceso de negociación, donde se gana y donde a veces se pierde. Y hay que reconocer esas pérdidas no como fracasos, sino como derrotas para cargar aire y seguir en la batalla, ¿no? Yo concluiré la gestión que ejerzo, si puedo, si no me corren antes, por alguna de mis cosas estas que hago públicamente, el día que concluya la actual legislatura, porque a eso me comprometí yo. No sé qué pase con el Congreso, no sé cuánto tiempo se tarden en emitir la siguiente convocatoria de la siguiente persona que llegue al cargo y así. Pero al final del día, pues yo estoy poniendo mi palabra, mi prestigio, mi reputación y mi congruencia. Entonces, bueno, luché por un cargo en el que estoy, no soy directora, tal vez no lo sea, decidí asumir ese costo político y lo ejerzo. ¿Y qué es lo que hago? Lo mejor que puedo, ¿no? Y bueno, creo que es un poco más de lo que se hacía antes, eso sí, estoy segura. Querida Mónica, tienes un montón de mensajes, saludos. Por aquí Citlali Rum dice, saludos doctora Mónica, siempre un honor escucharla. Saludos desde Misantla. Leslie Chávez, saludos Mónica, qué grato escucharte. Trinidad Romero. Es amiga de la secundaria, del colegio de monjas, por cierto. Trinidad Romero, saludos desde la Ciudad de México con especial cariño para Mónica Mendoza. Huguete Carbonel, un fuerte abrazo Mónica Mendoza. Mag RMZ, siempre un placer escuchar y aprender de usted, maestra Mónica Mendoza. Rosalía Utrea, saludos a todas, abrazo a Mónica. Yunuen Castillo Menchaca, sí, claro que hay un costo, no se puede hacer feminista a medias. Mabel Ram, un fuerte abrazo mi querida Mónica, un placer también, nos dice Yunuen, escucharlas a las 3, gracias Yunuen. Mabel es de Maribel de Pink Bunker, Maribel Ram,
Sí, yo me imagino que sí. Brenda Hernández, como bien comenta Mónica Mendoza, desde el activismo se cuestiona muchísimo a quienes estamos en las instituciones, cuando el feminismo debe estar en todas las esferas y sobre todo en la administración pública. Y bueno, también por aquí está conectada Mari Rodríguez, Patricia Fox Lozano, Luis Villagrán. Están por acá también Fidel Hernández, Eric Tavares, Carlos Ramírez, Patricia Keller. Desde la plataforma de Boom Media MX está Gilberto Santos, Miguel Gómez. También tenemos saludos de Cintia Solís, de Elena Huerta, por aquí también Ivonne Ramírez López, Octavio Rivera, Tamara Blanca, Norma Méndez, Alain Serrano, Ivonne BL, Lupita Rosendo, Andrea Valenzuela, Adrián Morelos, Lupita, creo que ya le había mencionado, Lupita Rosendo, y Adi Leonel de Cervantes, que también está por aquí conectada, muy pendiente de la transmisión. Y por acá yo había puesto, bueno, estamos con el tema y en algún momento estuvimos hablando sobre pues este debate en torno al derecho a decidir y abiertamente al derecho a abortar. Y bueno, por acá igual llegaron más saludos. Mauricio Báez González, saludos mis queridas Norma Edurne, muchas gracias por tener una gran invitada, se nota su amplio conocimiento sobre el tema. Y por aquí Ruth Salgado dice, la masa crítica de la academia y de la ciencia está o estaba con Morena, pero las mujeres estamos furiosas. La diferencia entre la academia y las mujeres es que ya ahora estamos unidas. Y bueno, por aquí un querido amigo Roberto Quintana Roo Prieto, pues nos pone un poco, ¿no?, sobre este principio que está por ahí, que no está en el código, insisto, el infante concebido se le tiene por nacido, que no está dentro del código, eso más un principio, es esta manera en la que tradicionalmente hemos venido interpretando el derecho, pero además también nos dice que está de acuerdo con el tema. Entonces, bueno, se reivindicó. Que no quiera abortar, que no aborte, pero que no. Exactamente, no. O sea, el tener reconocido el derecho no significa que se les obligue, es como el matrimonio igualitario, está ahí, porque tiene que reconocerse el derecho. Y yo también quería mencionar que pues estábamos haciendo referencia a pues la importancia de los precedentes que sentó la jueza Ruth Bader Ginsburg, y ella dijo y sostuvo en varias resoluciones, en lo específico en materia de el reconocimiento al derecho a decidir de las mujeres sobre nuestro cuerpo, que precisamente las leyes, porque allá también ya se tienen proyectos, iniciativas que han tenido pues complejidades, así como lo estamos viviendo en México, no protegen genuinamente, la legislación que tiene Estados Unidos no protege genuinamente el derecho de salud reproductiva de las mujeres. Cuando el Estado limita el acceso a los abortos seguros y legales, las mujeres se ven en situaciones desesperadas por las que ponen en riesgo su salud y su seguridad. Recordemos que estamos hablando de derecho a salud sexual reproductiva en un gran conjunto de acciones y políticas públicas que han fallado, que no solamente han fallado aquí, han fallado en todo el mundo, y que por eso hoy necesitamos ponerlo sobre la mesa y debatir y analizar y entrarle a estos temas. Gracias, sí, muchísimas gracias, mi querida Mónica, porque necesitamos entrarle a esto. Diputadas de Morena, perdónenme la interrupción, porque no quiero que se satanice de ninguna manera, ¿no? Hay algunas diputadas, algunas senadoras, que de verdad han sido el fiel de la balanza. Lamentablemente, pues, necesitamos mayorías para que se aprueben las reformas, ¿no? Entonces, allí es donde tenemos problemas, pero pues por eso no necesitamos que haya una o dos aliadas feministas, ¿no? Sino que haya posiciones muchísimo más comprometidas numerosamente. Perdón por la interrupción. No te preocupes. ¿Cómo crees? Estás en tu programa, querida Mónica. Y de hecho, eso, agradecerte el que nos permitas, bueno, primero hablar sobre estos temas, analizarlos, que escuche también nuestra comunidad de Ponte las Gafas Violeta, tu opinión conocedora, formada, crítica, estudiada y demás, porque eso es muy importante. Y del otro lado también el conocer más de ti como mujer, con todo lo que te ha tocado ir viviendo. A mí me encantó, me la robé y ya te la puse, ya te robé por ahí en Twitter, porque me encantó esta frase que dijiste, que lo único que tengo es la congruencia. Yo también creo que la congruencia, que es uno, o debiera ser uno de los puntos a evaluar muchísimo en los perfiles
que ocupan espacios públicos es muchas veces lo que menos se tiene, y por eso hemos desgastado tanto este tema de transparencia, de rendición de cuentas, de combate a corrupción, porque tan básico como la incongruencia, que es lo que muchas veces ha gobernado y es lo que muchas veces se vuelve la constante en los entornos públicos, pero también hay que decirlo, en los entornos sociales y empresariales. Entonces, tenemos que entrarle a todo. De lo que pasa en las universidades, qué barbaridad, ¿no? Tus lados. Pues muchísimas gracias, querida Mónica. La verdad es que a mí me encanta porque empezamos el programa, estábamos aquí cotorreando un poquito antes, entramos y vean ya nada más la hora que está, nos alargamos un poco más del tiempo, pero pues cómo no darle y dedicarle este espacio a tantos temas. Y se nos quedó esto pendiente. Yo creo que lo estaremos retomando sin duda el próximo jueves, cuando estemos hablando de violencia, de todo lo que ha estado pasando últimamente en espacios universitarios que se han incrementado, pues las violencias por profesores o por los propios integrantes de la comunidad estudiantil. Entonces, híjole, muchísimos temas por seguir abordando, pero de verdad, Mónica, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Creo que fue una noche súper interesante. El tiempo yo no lo sentí. Te agradecemos en verdad el que nos hayas acompañado y espero que pues consideres a Ponte las Gafas Violeta tu casa y que esta sea la primera de muchas otras ocasiones en las que podamos volver a contar con tu participación. Hombre, yo les agradezco a ustedes con todo mi corazón, de verdad me siento muy honrada y bueno, sepan que las admiro profundamente y que están en mi corazón. Gracias. Igualmente. Gracias. No, al contrario, de verdad, agradecidísima. Creo que estos espacios, aquí dice Brenda Hernández, gracias por estos espacios, ¿no? Brenda igual dice, será ley, el derecho a decidir se va a caer. Las mujeres debemos tener miles de voces para ser escuchadas. También dice, definitivamente, más bien deberíamos de hacer porque haya más feministas dentro de las instituciones. No podemos simplemente estar peleadas con las instituciones. Así lo que decía Moni, te vas al lado oscuro, ¿no? Dice, y no es justo porque nos juzguen y que saquemos el feministómetro a quienes decidamos pertenecer a la administración pública y generar cambios desde adentro. Así es, Junuen, creo que tenemos que dejar de ser más puristas que el Papa y finalmente entender que la incidencia política está justo donde se toman decisiones, en donde está el presupuesto, que es el corazón de lo que hemos venido hablando desde Pink Bunker, en cómo hacemos una profunda transformación de la política y lo político, porque claro, siempre es importante tener a compañeras, estar en las calles, tomar los espacios públicos, salir, marchar, no sé, hacer todas las cosas que hacemos las mujeres, bailar, cantar, denunciar, etcétera. Pero también es cierto que necesitamos otra parte del cuerpo metido dentro del poder de la administración pública y eso lo tenemos que entender. Porque mientras nosotras sigamos satanizando el hecho de irrumpir estos espacios, más trabajo nos va a costar hacer transformaciones profundas. Hay mujeres que tienen justamente el tema muy arraigado de nada con las instituciones, perfecto, pero para quienes tengan la vena, las ganas, el arrojo, la visión, etcétera, de estar en la administración pública, no la señalemos. Quienes quieran ir a una candidatura en el 2021, no le podemos decir, oye, tú eres feminista, no puedes ir por el PRI, o no puedes ir por el PAN, o no puedes ir por MC, o no puedes ir por redes sociales progresistas. Es decir, irrumpamos los espacios. No importa, son vehículos. Quienes vamos a hacer la transformación de los sustantivos seremos las mujeres. Entonces, no seamos, por favor, también nosotras con este Feminist Plan las primeras en señalar a las mujeres feministas. Al contrario, tendremos que llegar a la manera y los vehículos transforman, de modo que después transformar seguramente, pero primero tenemos que estar dentro de donde se ejecuta el poder y se toman las decisiones. Entonces, Moni, es un agasajo escucharte, de verdad que sea la primera de muchísimas veces que nos acompañes en Ponte las Gafas Violeta, aprendemos muchísimo de ti, aquí la audiencia igual te sigue saludando Mari Rodríguez, gracias por esta conversación, ha sido un placer escucharlas, y sí, Moni, ojo con las universidades, sabemos de algo de eso, ¿sí? El tema de violencia en las universidades lo estaremos tocando, justo lo estábamos hablando, y pues bueno, mandarte un fuerte abrazo, querida Moni, a donde antes, que creo que andas de gira artística. Sí, hoy tuve una reunión interesantísima, ¿saben con quiénes? Con mujeres transexuales que ejercen la prostitución. No saben lo que fue. O sea, eso estuvo bueno. Entonces, bueno, el feminismo se hace de a pie para llevar ese insumo a las instituciones y ahí hacer las políticas públicas o las legislaciones que sean necesarias, ¿no? Entonces, la verdad, estuvo padre.
pues a ver si nos platicas o que avance más este proyecto, y si quieres que hagamos aquí alguna mesa, hacemos una mesa de análisis, de debates más sobre los temas que traigas. Los miércoles son siempre de análisis político 4x4, entonces tú nos dices y con muchísimo gusto las invitamos para que hablemos justamente de estos temas que traigas en la agenda, los visibilicemos, porque Ponte las Gafas Violeta finalmente es un espacio que eso hace. Hace 6 meses mi comadre y yo dijimos, nos van a meter a la casa, nos negamos, vamos a hacer un programa online para visibilizar estos temas, ya nos habíamos apropiado de las calles y ahora resulta que vamos para adentro, no, ni más. Entonces hicimos este programa que de verdad es, pues, es todo un esfuerzo, porque de lunes a viernes de 9 a 10 y hasta que el cuerpo aguante estamos aquí, a pesar de todas las agendas y trabajo que tenemos, pero es un compromiso, tenemos que hacer estos espacios, tenemos que vernos y reconocernos, tenemos que dialogar, tenemos que socializar lo que estamos haciendo, porque habemos muchas mujeres valiosas como Mónica, como Brenda, como Bianca, como Claudia, como todas las que nos escriben, que están en muchos espacios haciendo incidencia y transformando este país, y a ustedes son a las que queremos escuchar. Así que quienes nos ven hoy, sientan que Gafas Violeta es su casa, escríbanos, con muchísimo gusto las recibimos aquí. De eso se trata, de caminar juntas hacia adelante por nuestros derechos, para seguir finalmente siendo una voz que retumbe en todos los espacios públicos, que eso es lo que necesitamos, magnificar nuestra voz. Entonces, un gusto tenerte, querida Moni, yo te mando un abrazo súper fuerte, de verdad. Gracias por compartir esta noche en Ponte las Gafas Violeta. Amiga, mañana, ¿qué onda? Mañana precisamente tenemos análisis 4x4, así que querida Mónica Mendoza, mañana te esperamos a que estés conectada, porque se va a poner bien interesante, porque tenemos, bueno, ya saben, este 4x4 nos pone así a correr y es muy, muy activo, porque estamos aquí 4 panelistas hablando de temas coyunturales, donde mañana, por cierto, vamos a estar hablando de la participación política de las mujeres rumbo al 2021. Y 3 preguntas las traemos nosotras como equipo, y la última pregunta la dejamos abierta a la participación de pues toda la comunidad de Ponte las Gafas Violeta. ¿Qué les gustaría? De una vez váyanle pensando, ¿qué les gustaría preguntarles? Porque mañana tendremos por aquí a 2 mujeres sumamente talentosas también, así como nuestra querida invitada de esta noche, nuestra querida Mónica. Mañana por acá estará Claudia Trujillo y estará Laura Ballesteros. Claudia Trujillo actualmente es la coordinadora estatal de Movimiento Ciudadano en Chiapas, y Laura Ballesteros es la secretaria general de Coordinación Nacional de Movimiento Ciudadano. Ella en estos momentos es senadora suplente, pero ha sido también ya legisladora en la Ciudad de México, y ya trae unos temas súper interesantes de la participación de la agenda de género desde la construcción y la modificación de espacios de la ciudad, o sea, la agenda de movilidad y la agenda de género y de construcción de espacios urbanos, por la experiencia que ella tiene allá en Ciudad de México. Muy, muy interesante, y también pues ellas con todo este feeling político nos van a ayudar a ver, a visibilizar cuáles van a ser estos retos, oportunidades y los temas que vamos a traer sumamente latentes a esto que ya estamos a nada de que arranque de manera formal, que van a ser los procesos electorales 2021. Así que les invitamos de una vez para que mañana no se vayan a perder, y ya saben, pónganle ahí a su cronómetro, pónganle ahí la alerta a las plataformas desde donde transmitimos Ponte las Gafas Violeta, para que mañana no se vayan a perder este análisis 4x4. Wow, muy bien, pues aquí estaremos. Gracias. Muchísimas gracias, Moni, muchísimas gracias por habernos acompañado, mi querida Edus, y a todas las personas que nos siguieron en la transmisión desde Facebook Live, muchísimas gracias por el honor de permitirnos llegar hasta sus hogares, y les esperamos mañana 9 de la noche para que juntas y juntos nos pongamos las gafas violeta. Hasta mañana. Gracias.